amigos? Bienvenidos a este podcast Zona Franca, la estación del emprendedor. Como siempre, vamos a, por supuesto, tener nuestro invitado esta noche, esta vez a un destacado personaje. Vamos a conocer quién es realmente el ingeniero Rubén Tamayo Mollinedo. Con ustedes, ¿qué tal, ingeniero Rubén? Muy buenas noches, Mario. Un gusto siempre tener tu presencia y poder conversar sobre diferentes aspectos de la vida o de lo que te interese también conversar. ¿Qué le parece estos podcasts? Estamos en la era digital. Sí, bueno, yo he visto buenísimos programas en las redes que entretienen bastante a la gente y además facilitan también la comunicación, ¿no? Tanto del productor con la sociedad, ¿no? A la que uno se quiere dirigir. ¿Listo para que nos permita conocer quién es Rubén Tamayo? Excelente. Empezamos. ¿Quién es Rubén Tamayo? ¿Dónde ha nacido? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Qué fue de su infancia? Bueno, yo he nacido en una comunidad de San Juan del Oro, en Sandia, una comunidad bastante pobre, ¿no? Mi niñez la he pasado ahí hasta la edad de 8 años, en una extrema pobreza, ¿no? Mis padres han sido muy pobres, pero a la edad de 8 años tuvimos que salir, mi madre, mis hermanos y yo, con un rumbo en esa fecha desconocido para nosotros. Llegamos hasta la ciudad de Arequipa, es ahí donde yo he vivido bastantes años, trabajando desde esa edad, ¿no? En diferentes actividades. He sido sirviente, ayudante de mozo, ayudante de cocina, canillita, o sea, de todo. Multifacético. Sí. Antes de pasarnos a esa edad que es sumamente importante en su vida, ¿quiénes son sus padres? ¿Puede hablarnos cuáles eran sus nombres? Sí, bueno, mi padre, Gregorio Tamayo de la Villa, era una persona bastante rígida, como esos padres antiguos, ¿no? Que cualquier disgusto, bueno, el látigo solucionaba, pues, todo, ¿no? Con los hijos. Mi mamá, Valeriana Mollinedo Flores, cuando se juntó con mi padre era bastante joven. Yo nací cuando mi mamá tenía 15 años de edad. Caramba, ¿no? Bueno, y así empezó la vida, ¿no? Allá en San Juan del Oro. Pero sorprende, sus padres tienen excelentes apellidos, son oriundos de la zona porque parece que fueran importados, ¿sabes? Bueno, sí, mi padre, sí, Gregorio Tamayo de la Villa. Bueno, no sé mucho su historia, ¿no? Pero tengo entendido que tenía o venía de una familia acomodada, ¿no? Pero nosotros no hemos vivido de una forma acomodada. Por otro lado, mi madre era de Sina. Los Mollinedos son originarios de Sina, ¿no? Había una familia asentada en esa zona que también parece que en esos años eran acomodados. Pero por alguna razón, tanto la familia de mi padre como la familia de mi madre llegaron pues a una situación crítica que tuvieron que trasladarse a zonas más alejadas y ahí es donde se conocieron y empezaron una vida de pareja. Enfrentaron, diríamos, una vida de pobreza extrema. Pobreza extrema, ¿no? ¿Cómo es vivir en pobreza extrema? Bueno, yo te diré que lo que recuerdo es que no teníamos para comer, ¿no? En esas comunidades de San Juan del Oro, por ejemplo, no se tiene carne como se puede tener acá en altura, ¿no? La carne se malogra en el día. Entonces, yo no conocía carne, ¿no? Lo que nosotros comíamos en esa época era, por ejemplo, los cevitos tostados, ¿no? Que venden en la Dominical, en varios sitios. Acostumbraba a mi padre a comprar eso. Y comíamos eso en caldo con papa japonés, no sé si lo conocerás. Claro, sí. Sí, papa japonés y varios productos de ahí de la zona. Que también son sanos, por supuesto. Que son sanos, pero la alimentación en sí era bastante pobre, ¿no? Yo sé lo que es comer el caracaldo, por ejemplo, ¿no? Que muchos hoy en día ya lo conocen, el famoso caracaldo, es una sopa sin nada, por eso dice cara, ¿no? De calato, pues, ¿no? Claro, solamente de sopita y nada más, sopita, ¿no? Claro. con su cedito y con su salsita, ¿no? Para engañar el Para estómago. engañar el estómago. Yo he vivido en esa extrema. Las viviendas eran muy precarias también, ¿no? Con pared de piedras, techos de paja, ¿no? Y sí, absoluta incomodidad. Incomodidad, pobreza, ¿no? O sea,
la forma de vivir era en una sola habitación, todos, ¿no? Sí. En una sola cama, se Claro. dormían todos. Ambiente estrecho. Ambiente estrecho, sin ventanas, todo de adobe, techo de paja. Esa era la forma de vivir, pues. Claro. A los 8 años nos dice que hoy ingeniero Rubén Tamayo prácticamente se retiró, pero antes tengo entendido que también hubo, digamos, un cisma en el hogar de sus padres. Sí, mi padre, que ya falleció hace unos años, era un hombre bastante rígido, bastante violento también. No le gustaba mucho trabajar. Parece que eso venía de sus orígenes, ¿no? Que estaba acostumbrado a mandar, se la pasaba de autoridad en el pueblo, siempre era juez de paz, no sé, otros cargos ocupaba. Y no trabajaba, y cuando venían pues jóvenes a trabajar en la chacra, él quería manejarlos también con látigo, pues, y ya nadie venía pues, a trabajar, y eso nos afectaba en el hogar, pues, porque no teníamos para comer. Tenían que redoblar ustedes esfuerzo para trabajar y producir también. Sí, pues desde que yo tengo uso de razón siempre he trabajado, ¿no? Con mi mamá íbamos a la chacra y a hacer algunas cosas pues, para poder tener el sustento, ¿no? En la unión de esa familia de sus padres, ustedes son 3 hermanos, ¿no? 3 hermanos de padre y madre, ¿no? Mi hermano Simón Tamayo Molinedo, que vive en Arequipa actualmente con su esposa y sus hijos. Mi hermana Lucila Tamayo Molinedo vive también en Arequipa, ahí tiene sus hijos, sus hogares han formado ya. Yo me he quedado acá en Puno. Ahora sí, cuéntenos, por favor, 8 años y salta a una urbe. Tengo entendido que sus hermanos no hablaban sino el quechua solamente de la zona, ¿no? Rubén, por ser el mayor, de alguna manera masticaba el castellano. ¿Cómo fue enfrentar esa realidad del campo a la ciudad? Sí, bueno, llegamos a Arequipa para, no sé, sería como llegar a Nueva York. Hoy en día alguien que ni conoce el idioma, ¿no? Fue muy difícil esos días. Llegamos a la gran ciudad, algo que yo jamás había visto. Mi madre no hablaba castellano, ni mis hermanos tampoco, ellos todavía muy niños. Yo masticaba el castellano porque ya había ido a la escuela 2 años, ¿no? Y de alguna manera tratamos de sobrevivir caminando por las calles, o sea, fue muy duro esos días. Era otro periodo de casi extrema pobreza también, ¿no? Y ya, una realidad distinta. Una realidad distinta. El Perú era un país muy pobre en esos tiempos. Entonces, lo más que podías lograr en esos tiempos eran tiempos de migración del campesinado hacia la ciudad también, ¿no? Lo más que se podía lograr era entrar a una casa de sirviente. Así es. Eso era un gran logro. Los padres que se trasladaban con sus hijos a la ciudad buscaban casa en casa a ver dónde dejar a su hijo o a su hija como sirviente. Fue así que yo llegué a ser entregado a una familia en Arequipa, ¿no? Por un familiar con el que nos contactamos en Arequipa. Este familiar me llevó a una casa, así con 8 años de edad, ahí me dejó, ¿no? Y la condición era que no iban a gastar nada en mí, sino solo darme comida. Claro. ¿No? Y me quedé trabajar duro. Y trabajar duro. Bueno, en esa casa yo me recuerdo que no era una familia como lo que diríamos ahora, una clase media, pues ahora son acomodados, pues, ¿no? Tienen una buena casa. Era una casa en el centro de la ciudad, de sillar, de un piso. Mira, una familia que se consideraba clase media, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, el comedor era piso de tierra, ¿no? La mesa era una mesa de madera vieja. El mantel era esos plásticos que venden a $1 metro. Ese era el mantel, ¿no? Claro. Y tenía un servicio higiénico que era de granito con una puerta de calamina, ¿no? O sea, esa familia, y los dormitorios eran piso de tierra, bueno, ahí dormían en diversos dormitorios la familia, pero esa familia en esos años se daba el lujo de tener 4 sirvientes. 4 sirvientes. 4 sirvientes. Había un joven de 30 años, otro joven de unos 23 años, había una chica de unos 18 años que era la cocinera, y yo el mandadero para todo, el menor, ¿no? El menor, ¿no? Entonces, mira los tiempos, ¿no? Cómo han cambiado de esa época a ahora, ¿no? Entonces,
en esa casa yo estuve por 3 años, ¿no? Sin ver a mi madre, nada, prácticamente me había aislado, porque como te decía, un familiar me dejó pues en esa casa, pero mi madre no sabía pues a qué lugar me había llevado. Tengo entendido que después de 3 años se encuentra con su mamá, es como casi por arte de milagro, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cómo fue eso? Bueno, en esa casa yo me levantaba a 4 de la mañana y me acostaba a 12 de la noche. Era un duro trabajo para un niño de 8 años. Bueno, tenían un emporio que de ahí se sustentaban, ¿no?, la familia. Y un día yo estaba ayudando en el emporio a hacer ventas y hacer limpieza, que una señora de la puerta me llama, ¿no? Y yo veo, era mi madre, Caramba. que me había estado buscando ya hace tiempo en la ciudad y tenía una bebé cargada en la espalda y no hallaba qué hacer. La vi y no hallaba qué hacer. Ya. Y la patrona, pues la señora que estaba también ahí, dijo, ¿usted quién es? Y mi mamá dijo, yo soy la mamá de él, es mi hijo. Ah, no, a usted no la conozco, dijo. A usted no la conozco, usted nunca me ha dejado aquí al niño. ¿Cómo fue esa escena, hijo con madre, después de 3 años, ¿no? Sí, bueno, la señora nos dio permiso de conversar un momento y bueno, mi madre se puso a llorar, ¿no? Lloró bastante y me dijo que ya tenía un nuevo compromiso, que ella vivía en Mollendo, ¿no? Que había pasado bastantes peripecias, ya hablaba el castellano y la bebé hoy en día es mi hermana, ¿no? Ya ella tiene también su vida, bueno, los años han pasado y fue muy difícil sacarme de esa casa. Mi mamá tuvo que seguir un proceso, ¿no? Tuvo que hacer una denuncia, porque la patrona ya me creía de su propiedad, Claro. ¿no? Y dijo, no puedo soltar, porque a este chico yo lo he alimentado, acá ha vivido 3 años y he hecho gastos, por tanto, a usted ni la conozco y no puedo entregarlo. Y se queda conmigo. Así es. Entonces mi madre hizo su denuncia. En esa época había una comisaría de menores, incluso fui internado en esa comisaría mientras se decidía mi destino, ¿no? Pero finalmente salí de esa casa y me fui con mi mamá, con su nuevo compromiso. Y la vida siguió siendo dura, porque eran años muy difíciles, ¿no? De ahí empecé a trabajar de pastor de ovejas, de ayudante de cocina, de todo lo que se Tengo podía entendido que trabajar. también voceaba periódicos, ¿no? De canilla. Sí, yo hice canillita, bastante tiempo en Arequipa, ¿no? 3 de la mañana iba pues a comprar mis periódicos para salir por las calles, pues, Claro. a vender mis periódicos, ¿no? De todo he trabajado. Claro. Bueno, pasa ese periodo y bueno, va desarrollándose Rubén Tamayo y de pronto tengo entendido que se anima a presentarse voluntariamente a servir a la patria en el ejército. Sí, bueno, yo era ya un jovencito, 17 años, y ya estaba cansado de sufrir, no saber dónde ir a dormir en las noches. Bueno, era una situación bastante crítica. Entonces un día digo, ¿qué hago? El ejército puede ser una salida, ¿no? Porque en esos tiempos había leva, Sí, sí. recuerdo, ¿no? Los jóvenes no siempre querían ir, pero para mí fue una necesidad ingresar al ejército. Fue el primer voluntario quizá porque era una resistencia para los jóvenes, ¿no? Sí, yo me presenté y me llevaron al Fuerte Arica, en Tacumba, ¿no? Ahí he servido 2 años, 2 años que, bueno, te diré, el primer año ha sido como un encierro, como una cárcel, ¿no? Porque en esos años, si del Fuerte Arica, si tú querías salir a pasear un sábado o un domingo, tenías que tener dinero, estar bien perfumado, bien bañadito, con ropa nueva, pero como yo no tenía, no salía durante un año. Tampoco había visita de familiares. Tampoco había, porque es lejos y mi madre no tenía la capacidad económica para ir a visitarme, ¿no? Después de un año fue que salí, ¿no? ¿Y cómo fue la vida militar de Rubén Tamayo en los cuarteles? Muy ¿Hubo interesante. bullying? ¿Qué ha habido? ¿Lo bueno, lo malo? Muy interesante. La formación militar así muy dura, durísima, ¿no? En esos tiempos no sé si seguirá continuando Ya, igual, pero muy dura. Pero
pasaron los 2 años y en un momento pensé incluso quedarme, ¿no? En la vida militar. A reengancharse. Sí, pero finalmente salí, ¿no? Y cuando salí del ejército, ya mi madre se había trasladado a la ciudad de Juliaca, ¿no? Ya, con su esposo, y yo vine también a Juliaca, ¿no? Pero antes me dicen de que ha salido inclusive por buena conducta certificado, diplomado, algo así. No, yo soy medalla de honor. Caramba. En el ejército, Ya. diplomado y con medalla de honor, ¿no? Por ser un buen elemento del ejército. Yo he sido premiado incluso por el mismo general de división del Fuerte Arica, con permiso, ¿no? Durante un buen tiempo para poder visitar a mi familia y todo eso, ¿no? Incluso hasta ahora todavía guardo esos documentos, ¿no? Son para mí como una reliquia. Gracias a Dios siempre me destacaba en cualquier actividad que yo hacía, ¿no? Entonces, eso me favoreció también en muchos aspectos. Va escalando poco a poco, pero cada escalón era como pisar, digamos, fuego también, ¿no? Tengo entendido, cuando sale del cuartel siguen habiendo una serie de precariedades, entonces, ¿qué hace Rubén Tamayo? Bueno, yo salí con un pantalón, una camisa, ¿no? Y sin nada en el bolsillo. Y llegué a Juliaca, y en Juliaca también pues fue muy duro, ¿no? Ya para un joven, fechas ya con 20 años de edad, no había trabajo. Yo me acuerdo que dormía sobre cartones en el suelo, y había una frazadita que mi mamá me regaló porque, bueno, a mi padrastro le gustaba beber y uno de sus amigos se había olvidado una frazada, y bueno, ahí lo tenían y eso me regaló. Así empecé acá en Juliaca. Ya, trabajo muy duro en el mundo de la construcción. He sido gasfitero, electricista, pintor de brocha gorda, maestro mayoliquero. En todo. En todo. He trabajado en las minas La Rinconada, conozco bastante La Rinconada. Yo he sido barretero. Caramba. Sí, en los socavones, ¿no? En esos tiempos no había todavía maquinaria en la mina. Entonces yo a pulso, yo sé lo que es trabajar en mina, en socavón, ¿no? De todo he trabajado. Y bueno, ya me di cuenta que si no estudiaba, no iba a hacer nada en la vida. Claro. ¿No? Ya joven, uno ya quiere tener una enamorada, claro. Bueno, ya otra forma de pensar. Piensa en el futuro. ¿No? Piensa en futuro. Entonces ahí fue donde dije, tengo que estudiar. ¿Ya? Si no, ¿qué voy a hacer en la vida? ¿No? Bueno, yo terminé mis estudios secundarios en la nocturna de acá del Colegio Comercio 32. Glorioso Comercio 32. Sí, de hecho, o sea, de paso yo siempre he estudiado en la nocturna, toda la educación básica. No conozco lo que es estudiar de día. ¿No? Sí. Terminé acá en el Colegio Comercio 32, yo soy contador mercantil. ¿No? En esos tiempos daban ese certificado, ¿no? Esa certificación. Yo tengo amigos que ahorita incluso tienen empresas solo con ese certificado. Sí. ¿No? Recordarás que antes, por ejemplo, en la banca, en todo el comercio, los contadores eran los egresados del Colegio Comercio, ¿no? Son los que han promovido el emprendimiento de las primeras empresas en Juliaca, ¿no? Así es, ¿no? Los egresados del Colegio Comercio 32. Claro. Entonces, bueno, yo tomé la decisión de ir a la universidad, ¿no? Como trabajaba en el mundo de la construcción, y mucha gente me conoce, mucha gente me encuentro y dice, acá está el ex maestro. Maestro de obra. Maestro. Sí, el maestro Tamayo, pues. Bueno, y la gente me ha apoyado bastante. Yo me acuerdo que hacía un contratito, ¿no? Digamos, de instalaciones eléctricas. Y yo le decía, señor, señora, yo estoy estudiando en la universidad y voy a venir solo a trabajar a partir de las 3 de la tarde hasta 8, 9 de la noche. Excelente, me decía, nos gusta los jóvenes que estudian, y me daban las facilidades, ¿no? Me han apoyado la gente, mucha gente, yo me encuentro, ¿no? Que los conozco acá y me conocen, ¿no? Yo he estudiado trabajando, 100% de mis estudios lo he pagado yo, ¿no? Porque si bien mis padres vivían todavía en esos tiempos, pero yo no vivía al lado de ellos. Claro. ¿No? Desde la edad de 8 años yo ya aprendí a vivir pues muy aparte, ¿no? Entonces ellos habrán querido tal vez apoyarme, pero no tenían las posibilidades tampoco.
¿no? Más al contrario, tal vez habrán estado esperando que algunos hijos les ayuden a algo, ¿no? Claro. Entonces tuve que trabajar muy duro, trabajando, estudiando, y la universidad sí lo hice en el turno de mañana, porque en esos años no había turno de noche ni turno de tarde, ingenierías. Claro. ¿No? Solo en las mañanas, en cualquier universidad del Perú, ¿no? Entonces yo estudié, me acuerdo que entraba a la universidad a 7 de la mañana, salíamos 2 de la tarde, a las 3 ya estaba ya en el trabajo, hasta 8 o 9 de la noche, y a partir de ahí a estudiar, y al día siguiente otra vez a la universidad, y así fue 5 años. Claro. Y la práctica como maestro, consultor, le ayudaba bastante, me imagino, también, ¿no? Sí, Involucrarse en la carrera, ¿no? O sea, sí me orientaba mucho más que otros, ¿no? Por eso yo salí en primer puesto de ingeniería civil. Bien. Sí, recibí incluso un diploma en el Salón Consistorial del Consejo Provincial de San Román, ¿no? Qué bueno. Cuando hemos egresado, ¿no? Yo recuerdo que de 125 ingresantes, terminamos 4 en 5 años, y yo en el primer lugar, ¿no? Incluso en el último semestre estuve en la Universidad Nacional de Ingeniería por un convenio que hubo ese año, ¿no? Ah, ya. Sí. Era un aporte importante en su formación, ¿no? Sí, yo estuve en las aulas de la Universidad Nacional de Ingeniería. Me gustaba bastante la especialidad de estructuras, y me gustó en la uni, pues, tocar esos temas, ¿no? Hubo muy buenos docentes que llegué a conocer. Claro. Bueno, se hizo profesional. Sí. Ya es ingeniero. Terminé la carrera. Bueno, tampoco era fácil, ¿no? No había trabajo también. Pero yo siempre he sido bendecido, creo, por el Señor. Termino la carrera. Y mientras estudiábamos, lo más que aspiraba en esos años, un joven que terminaba una carrera universitaria, era trabajar como técnico, pues. Entonces, yo tenía un amigo que tenía un familiar ahí en agricultura, que ya era nombrado, y la idea era que él nos facilite el ingreso para trabajar como técnicos. Pero, ¿qué pasó? Que empezó la época del terrorismo, ¿te acuerdas? Había fuertes problemas por el terrorismo. Entonces, cuando yo estaba terminando la carrera en la universidad, el gobierno lanzó un proyecto, un programa, ¿no? que es el Fondo de Compensación para el Desarrollo Social, ¿no? FONCODES, ¿no? Y ¿qué pasó? Que no había ingenieros civiles, pues, en esos años. Era su oportunidad. Sí, salí y empecé a trabajar. Y ahí me imagino que conoció la región de Puno. Uy, he recorrido durante 15 años toda la región Puno. Creo que soy el político, ¿no? Ahora soy político también, Claro. que más conoce la región Puno. Me he recorrido de rincón a rincón. Ya. Durante 15 años haciendo obras sociales, evaluaciones, ¿no? Yo rápido he ascendido también en el mundo laboral, ¿no? Yo nunca fui asistente, directamente residente de obra, jefe de obra. Bendecido. De ahí fui inspector, supervisor, evaluador de proyectos. Comienza su ascenso ya como proyecto personal, como profesional, como emprendedor y empresario también. Sí, entonces me ha ido regularmente bien, pero también hubo años muy difíciles, ¿no? Cuando, por ejemplo, se paralizan todos los programas que ejecutaban infraestructura, ¿no? Recuerdo que había INFES, Pronamach, FONCODES, o sea, una serie de instituciones que ejecutaban obras. Entonces, los ingenieros civiles en esos años, me acuerdo que con solo el certificado de egresado ya estabas trabajando, porque no había ingenieros, ¿no? Y en esto ha contribuido bastante la Universidad Andina, ¿no? En producir ingenieros civiles, y los ingenieros civiles de la Andina salieron hasta los últimos rincones de la región, ¿no? Yo he ejecutado obras en lugares donde había que caminar 3 días a pie, ¿no? Así hemos llegado, cargando cemento, madera, para ejecutar aulas, ¿no? Sistemas de agua, desagüe. Fueron años donde... Vivir en zonas inhóspitas también, sí, ¿no? Junto con la obra. Y ahora no es como hoy en día, ¿no? Los ingenieros hoy en día salen y se regresan en la tarde. En la mañana van al trabajo, regresan en la tarde, bueno, hay una serie de comodidades, tienes celular, todo. Hay movilidad. No, en esos años no había, ¿no? Uno por el temor al terrorismo, ¿no? Porque no había movilidad, había que viajar solo en camión, y el camión iba una vez por semana,
y durante el viaje podías morir, ¿no? Porque los pobladores estamos atacados por varios frentes. Uno era el terrorismo, otro eran los delincuentes, otro era la policía que tampoco se portaba bien, los militares, o sea, por 4 frentes éramos atacados, pues, ¿no? Entonces, bueno, era muy peligroso viajar, entonces era preferible también quedarse ahí en obra, pues, ¿no? Un mes, 2 meses, solamente venir ya. Más la pasión por el trabajo y por ejercer su profesión, ¿no es cierto? Sí. Pero Rubén Tamayo no se ha quedado ahí, ¿no? Dijo, caramba, el mundo evoluciona, hay que seguir capacitándose, y de modo que comienza a seguir estudiando también en su carrera y en otras más, ¿no? Hasta llega a ser perito judicial, fiscal, etc. Sí, yo tengo varias especializaciones, por ejemplo, gestión pública, tengo en la Universidad Nacional de Trujillo, en la Facultad de Economía de la Universidad Mayor de San Marcos, he estudiado también el Sistema Nacional de Inversión Pública, INVIERTEP, gestión pública por resultados, varias especializaciones, ¿no? Claro. Y poco a poco me fui destacando en mi carrera de alguna forma, ¿no? He tratado de superarme. Bueno, he ingresado a la Corte Superior de Justicia de Puno como perito judicial, que es un campo que hasta actualmente me desempeño. Soy perito también del Ministerio Público y también soy consultor de obras civiles con Registro Nacional de Consultores, ¿no? Entonces son los campos a los que me dedico. Ya no ejecuto obras, eso fue a los inicios, ahora me dedico exclusivamente a lo que es consultoría de obras civiles. Y ahí está mejor, se va ascendiendo, digamos, ahí sí, va ascendiendo su vida. Sí, entonces, bueno, también he tenido una esposa, 4 hijos, 2 varones, 2 mujeres, gracias a la carrera de ingeniería civil, que es una profesión que a mí me agrada bastante. Y si volviera a nacer y me dijeran que vas a estudiar, ingeniería civil, yo estudiaría. No quiero decir que sea la mejor carrera, sino para mí, claro, ¿no? Es una carrera. Es su vocación. Es mi vocación. A mí me gusta la carrera de ingeniería civil, me gusta las obras civiles, me gusta el trabajo que hago actualmente también. Por ejemplo, el mundo de los peritajes es algo nuevo para el mundo de la ingeniería civil, ¿no? Mayormente se conocen los peritos grafotécnicos, ¿no? Los que revisan las firmas, los documentos. Pero muy poco todavía se conoce el mundo de los peritos en ingeniería, ¿no? Y hay que dominar bastante también del derecho, ¿no? Hay que saber de derecho también. Yo tengo libros de derecho, leo, ¿no? Porque el perito tiene que sustentar en un tribunal también el trabajo que ha realizado, ¿no? Entonces ahí en el tribunal los señores fiscales, el juez, los abogados, todos al perito preguntan, tienen todo el derecho de preguntar y que el perito les responda sobre ese trabajo realizado, ¿no? Háblenos luego de su vida familiar, debe haber momentos románticos, cómo nacen los hijos, qué fue de ellos. Bueno, la madre de mis hijos, nos conocimos, decidimos unirnos, ¿no? En pareja y hemos tenido 4 hijos, ¿no? 25 años de vida de pareja. ¿Cómo se llaman los hijos? La mayor es Sionet Sorel. Ella es ahorita bachiller de Ingeniería Industrial de la Universidad Continental, ¿no? Está trabajando ya por su titulación. El segundo ha terminado Ingeniería Civil en la Einer Emil, en la Universidad Católica San Pablo. Ahorita está haciendo sus prácticas preprofesionales en la ciudad de Arequipa. El tercero es Arles Helder. Termina ahora en junio la carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, ¿no? Es un buen estudiante. La tercera, estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Católica Santa María. Todos en la ingeniería como su papá. Bueno, yo quería que alguno estudie otra carrera, pero han decidido ingeniería, ¿no? Les apasiona, les apasiona. Dice que siempre contacta lo que el padre o la madre hace, ¿no es cierto? Claro. Y mis hijos, los 4, muy buenos hijos, no tengo problemas con ellos. Hemos tratado de darles una formación moral, cristiana, porque yo soy cristiano, cristocéntrico soy yo. Bueno, la madre de mis hijos también abrazó la fe cristiana y hemos tratado de darles una formación básica
para que ellos puedan ser buenos elementos en la sociedad. No, con esto no quiero decir que sean mejores que nadie, sino claro, es la forma en que nosotros hemos tratado de darle formación a nuestros hijos. Valores. Iglesia cristocéntrica, ¿cómo sí es eso? ¿Es como la política, derecha, izquierda, centro, algo así? Bueno, las religiones cristianas prácticamente son tres, ¿no? Que se puede decir cristiana: la católica, la adventista y la evangélica, ¿no? Ahora, no tanto consideramos cristiano, por ejemplo, Testigos de Jehová, porque ellos no creen que Cristo sea hijo de Dios, sino es un ángel, ¿no? O la mormona, porque ellos tienen 2 Biblias, ¿no? Que es el libro de Mormón, pero ya son criterios que tomamos, ¿no? Cristocéntrico significa que todo el actuar, todo lo que hace una persona gira alrededor de la fe en Cristo. ¿Ya? O sea, yo todo lo que hago, lo que soy, mi vida, y algún día que me voy a ir al cielo, todo es por Cristo y para Cristo. O sea, ese es el cristocéntrico. Cristo es el Hijo de Dios. Jesucristo, Hijo de Dios, ¿no? Igual que la fe católica o la adventista, la fe es igual, sino que a los cristocéntricos se nos dice los cristianos, incluso los católicos, los adventistas dicen, no, los cristianos nos dicen. ¿Por qué? Porque somos cristocéntricos. O sea, sí, nosotros respetamos a los santos, Virgen María, a los santos, pero no lo adoramos, ¿no? Entonces toda nuestra vida gira alrededor de Cristo, de las enseñanzas de Cristo. No somos perfectos. De repente podemos tener muchísimos errores, y dicho sea de paso, que la gente conoce que soy recontra errado en muchos aspectos, pero tratamos de hacer lo mejor que podemos las cosas. Errado y corregido inmediatamente, digamos, ¿no? Así es. ¿Cómo se anima a entrar a la vida política? Porque Rubén Tavares, recuerdo en la primera entrevista que le hice en el set de Zona Franca Noticias, lo conocí, sí, sus planteamientos me parecieron muy interesantes, sobre todo cuando hablaba de emprendimiento y de cuestiones tecnológicas que hoy día son casi de aplicación rigurosa en el mundo en general, y no es exento ni el Perú ni Juliaca tiene que ser. ¿Cómo se anima a entrar a la vida política? Bueno, la primera vez que me dijeron pues que podía yo ingresar al mundo político fue así, una conversación en un almuerzo. Fue un señor que trabaja en la municipalidad, es nombrado, ¿no? Creo que trabaja en el área de tributaciones. Me contrató para hacer los planos de su casa y le agradó el diseño que le hice, todo, ¿no? Y me invitó a almorzar, y ahí almorzando me dijo, ¿por qué no te animas a entrar en el mundo político? Me dijo, un día puedes ser candidato a alcalde. Bueno, yo en esos años pues me reí, me dije, ni mi familia votaría por mí, ¿quién va a votar por mí? Nadie me conoce, ni el vecino. Eso decía, ¿por qué? Porque yo siempre he sido introvertido. Si tú me ves conversando así, eso es en la parte política, pero en mi vida soy introvertido, ¿no? Entonces no me conocía la gente, nunca había trabajado acá en San Román, siempre trabajé en otras provincias, en obras sociales, incluso salí a otros departamentos, pero acá en la ciudad no había trabajado más que de maestro, como que decía en la época de estudiante, ¿no? Entonces me pareció algo gracioso, ¿no? Y él me dijo, no, yo pienso, no sé, algo veo en ti, que tú puedes ser político. Bueno, ahí quedó esa conversación. Pasó un tiempo, otra persona también me dijo casi lo mismo, otro me dijo casi lo mismo. Bueno, y ocurrió que vivía acá un pastor de una iglesia cristiana. Un día me visitó con su señora, almorzamos y me dijo, queremos que entres a la vida política, ¿no? Porque queremos que la gente cristiana de la iglesia participe en política, ¿no? Y yo he visto que tú podrías ser un buen político, me dijo. Bueno, yo le dije, pues, gracias pastor por creer que soy capaz para eso, pero yo no me siento capaz. Además, para entrar a la vida política se necesita dinero, se necesita conocer gente, y yo pues eso es lo que menos tengo, ¿no? No, sí puede ser, me dijo, me insistió. Fueron
ya así poco a poco que me fueron animando hasta que un día pensé, ¿y por qué no? ¿Ya? ¿Por qué no podría yo entrar a la política? Entonces, yo para tomar esa decisión lo que hice fue convocar a los amigos a una reunión, a todos los amigos, decirles, ¿saben qué? No les dije para tomar decisiones políticas, sino tengamos una reunión un día deportivo, ¿no? Me acuerdo que nos reunimos a la altura de la universidad, en el local de un amigo también, y me apoyó bastante también un colega que vive en La Rinconada, ¿no? Y convocamos, pensé que iban a venir unas 30 personas así, y vinieron como 150. Caramba. Sí, Sorprendente. sí, ¿no? Y estábamos en la reunión, hicimos un día deportivo de todo, pero ya en la reunión los invité a pasar a un salón, y ahí fue que les planteé. Les dije pues que mucho estábamos nosotros como sentados mirando cómo las cosas van saliendo mal y nosotros criticando, ¿no? Que porque este alcalde no hace bien, que porque este funcionario trabaja mal, criticando pero nosotros no haciendo nada. Entonces, y les dije que nosotros como ciudadanos tendríamos que pasar del sector crítico a ser los actores, los protagonistas de las acciones en desarrollo de nuestro pueblo. Todos estuvieron de acuerdo y decidimos fundar ahí lo que se llamó el Proyecto Progreso, ¿no? Que incluso recolectamos firmas, pusimos una propaganda televisiva, empezamos a recolectar firmas e incluso todavía está, figura el nombre en la página del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Pero nunca llegamos a concretizar la inscripción total, ¿no? Nos quedamos en el camino, claro. Más por recursos económicos que se nos agotaron. Pero había un pastor afín a vuestra creencia cristiana que tenía un partido, ¿no? Sí, en esos años estaba pues vigente Restauración Nacional. Con el pastor Ley. Con el pastor Ley. Bueno, el candidato por el partido había sido varias veces el hermano Quinto, ¿no? Pero en esa oportunidad nos habíamos enterado que el hermano Quinto se había retirado del partido. ¿Ya? Entonces se nos ocurrió, pues, ¿no? Ya que estamos sufriendo para inscribir nuestro propio organización política y ya nos falta recursos, ¿qué tal vez ni siquiera logramos inscribirlo? ¿Por qué no vamos a buscar al coordinador regional, pues, del partido? Al final de cuentas somos casi lo mismo, ¿no? Por la fe que profesamos. Yeah. Bueno, en mi caso había un pastor también que esas fechas estaba de personero legal del movimiento que estábamos formando, ¿no? De la organización política. Y fuimos a buscarlo. Y el coordinador nos dijo en esa oportunidad, sabes que nuestra candidata natural es la hermana Nancy, pero no está tomando una decisión, así que danos un plazo. Si la hermana decide no participar, entonces ya pues pactamos. ¿Ya? Y así fue que pasado un tiempo pactamos con Restauración Nacional, ¿no? Fue el primer paso en la vida política. Sí. Y no fue tan exitosa que digamos. Bueno, para la condición en que nosotros hemos participado fue exitosísima. Creo que eran 23 candidatos, entre ellos Rubén Tamayo, y se ubicó, me parece, entre los 6 primeros, más o menos. Exactamente. Para nosotros fue sorpresivo, porque para una campaña política de la más pobre que hemos desarrollado, mira, así caminábamos por la calle, no teníamos para almorzar, hacíamos chanchita para comer un almuercito de lo más económico. O sea, nuestra campaña en esa oportunidad fue pobrísima, porque ¿quién quiere ir con un candidato desconocido? Si ni mi vecino me conocía. Fue más una decisión que te diré de valentía, no sé qué habrá sido. Medio aventurero. Aventurero, porque incluso en esas épocas no había pues redes sociales, ¿no? Como ahora, ¿no? Entonces para poder participar tenías que conocerte con el mundo del periodismo, claro, que es una fuerza pues, ¿no? El cuarto poder, pues. Yo no conocía ni un solo periodista. Me voy a conocer a Mario aquí, entre ellos. Sí. Y comienza entonces ya. Sí, así comenzamos en la vida política y nos ubicamos en sexto lugar.
¿no? Eso dio lugar a que el proyecto crezca. Sí, porque en esos años se pensaba que los ingenieros civiles no servíamos para la política, porque había varios ingenieros que anteriormente habían participado y tenían capacidad económica incluso, y no sacaron ni para el té, ¿no? Entonces los ingenieros civiles no sirven para la política. Creo que he sido uno de los primeros ingenieros que no sé, al pueblo le ha gustado algo, pues, ¿no? Sí, pues sí. Claro. Sí, entonces desde ahí es que ya poco a poco hemos ido creciendo, ¿no? En nuestra segunda participación también fue exitosísima, casi ganamos las elecciones. Si no es el fenómeno Adubiri, Claro. nosotros hubiéramos estado, ¿no? Bueno, en esta última oportunidad que he participado, también nos ha ido bien, pero bueno, se han dado algunas cosas por las que algunos errores seguramente siempre habremos cometido y no se logró el objetivo, pero somos ahora una agrupación política que ha ido creciendo, nunca hemos bajado, ¿no? Eso es lo importante. Sí, somos un grupo político en crecimiento y somos el grupo político más técnico y mejor organizado de aquí de la provincia y de la región incluso, ¿no? En dos últimas elecciones están colocando regidores, ¿cierto? Sí, estamos colocando, ahora hemos colocado 2 regidores e incluso una consejera, ¿no? Así es. Sí, hemos logrado colocar. Y bueno, ahora estamos ya empezando a trabajar porque ya nos toca. Y el pueblo lo dice. Pero estar, digamos, haciendo convenios con uno u otro movimiento, ¿no? Tengo entendido que ha hecho de que ustedes puedan promover, digamos, una nueva propuesta, ¿no? Como al inicio, ¿no? De un proyecto político especial, digamos, ¿no? Propio. Sí, bueno, en el 2018 lanzamos lo que es la propuesta de Juliaca Smart City, que fue nuestro proyecto bandera, ¿no? Así es. Y yo considero que todo candidato que aspira a ser autoridad y que pide al pueblo la confianza, ¿no? Para poder servirlo, tiene que ofrecer algo que no sea lo común. Innovador. Porque todos hablamos de agua potable, todos hablamos de saber, el mismo pueblo sabe cuáles son las necesidades, pero ¿qué cosa es lo que lo diferencia a ese político de otros, ¿no? Entonces nosotros lanzamos Juliaca Smart City, que fue una novedad. Muchos dijeron que era una locura, Así es. ¿no? Que el ingeniero Tamayo se había caído de la cama, se golpeó el cerebro y estaba hablando disparates, dijeron, ¿no? Me acuerdo que en tu programa incluso lo lanzamos, pues, Claro. Juliaca Smart City. Esa propuesta causó impacto incluso nacional de cómo es que en Juliaca, en una ciudad del sur, se estaba lanzando una propuesta innovadora. En una ciudad desordenada, digamos, Sí, ¿no? Eso causó que tuviera una invitación de Canal RPP, ¿no? Fui a Lima, invitado, estuve en una entrevista con Raúl Vargas, que es una leyenda del periodismo, claro. ¿no? Con Canchaya, fue una entrevista interesante, ahí hablé de mi propuesta, pues de modernizar la ciudad de Juliaca con tecnología, ¿no? Así es. Es una propuesta que causó impacto nacional, no es un invento mío, sino que eso ya viene de las Naciones Unidas, ¿no? Claro. Es un proyecto mundial, sino que yo lo he estudiado ese tema, ¿no? Incluso he seguido algunos cursos. Hoy en día hay maestría en Smart City, ¿no? Ya. En Brasil, por ejemplo, te otorgan un máster en Smart City, en la ESAM también se estudia Smart City, ¿no? Y ahora ya no es una novedad, ahora es una obligación, ¿no? Yo espero que nuestra actual autoridad tome en cuenta eso, porque nos estamos atrasando, ¿no? Terriblemente. Desde el 2018 que se lanzó la propuesta, ya estamos perdiendo 8 años, ¿no? Entonces, no podemos seguir atrasándonos. Mira, hoy en día, Miraflores, por ejemplo, en Lima, es una de las primeras Smart City en seguridad ciudadana, por ejemplo, ¿no? Yo hablé bastante de eso en la campaña última, de cómo en Miraflores, que tiene 19 ingresos, han colocado 19 pórticos y hay cámaras de vigilancia inteligente donde te detectan la placa, por ejemplo, de un automóvil y al segundo se sabe si es robado o no es robado, ¿no? Hay otra cámara que detecta la fisonomía y están procesando la información en una central, ¿no? Muchos dicen, no, eso será muy costoso, al contrario,
más barato, Claro. ¿no? Porque en Miraflores lo implementaron con 3 millones de soles, ¿no? Un sistema moderno. Bueno, son cosas que se lanzaron y creo que hoy en día es una obligación ya de las autoridades y no lo está haciendo o no solamente se ha quedado acá en Juliaca esa propuesta, sino que se ha expandido. Piura ha hecho un convenio con el gobierno de Corea del Sur y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para convertir Piura en Smart City. También está avanzando Moquegua, Cusco, Arequipa mismo, están avanzando en este proyecto. Juliaca se está quedando. No hay otra propuesta de Smart City que no enarbole su creador acá en Juliaca, ¿no? el que propuso, Rubén Tamayo Molinero, ¿no es cierto? Así que hay para rato y bueno, expectativas para el siguiente, porque dicen que en la campaña política se ve de lo bueno, de lo malo y en fin, ¿no? Entonces uno va aprendiendo y eso va yendo en favor de esa propuesta. Entonces ahí, Rubén Tamayo para rato. Sí, vamos a continuar en el mundo político porque yo creo que si uno quiere servir a su pueblo, tiene que entrar al campo político, ¿no? Es una forma de trabajar. Claro, muchos dicen, no necesitas ser político para hacer algo, sí, pero si queremos trabajar por el desarrollo de un pueblo, la política es el camino. Claro. Porque si no estamos ahí, podemos tener mucha buena voluntad, pero ¿qué poder tenemos, pues, para trabajar, ¿no? El pueblo elige una autoridad para que lo sirva, para que trabaje por el desarrollo de ese pueblo. De repente muchos entran con buena voluntad, pero no conocen cómo funciona el sistema, ¿no? Y fracasan en el camino. Es el caso que estamos viendo de las últimas autoridades que hemos tenido, ¿no? Claro. Y hemos perdido muchísimo dinero. Nos han robado, por ejemplo, el dinero del drenaje. Son más de 70 millones que el pueblo ya se está olvidando, ¿no? Son más de 70 millones que están en poder de una empresa que está ganando plata, ya son como 8 años. ¿Cuánto gana por día? El interés es nada más, ¿no? Más de 70 millones de soles. O sea, están llenándose de plata con dinero de acá del pueblo sin hacer nada. Y nadie dice nada. El que tiene que decir algo es el alcalde, pues es la autoridad. Así es. Porque como ciudadano, yo por ejemplo, cuando tengo oportunidad hablo, pero no pasa nada, pues. Es una opinión más de un ciudadano. Pero la autoridad tiene pues todo el poder para poder decir, esta boca es mía. Esos dineros ya se debieron haber recuperado. En pocas palabras, con todo eso que es una falencia tremenda en Juliaca, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían sus sueños por Juliaca? En un eventual caso de que llegue, digamos, parece que todo lo que se propone Rubén Tamayo lo consigue también, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría en su gestión con Juliaca, que tiene muchísimas dificultades? Sí, yo creo que aquí Juliaca necesita una revolución total, ¿no? Empezando de la municipalidad. Hay que reestructurar todo, ordenar la casa primero, modernizar también la casa y la ciudad luego se tiene que trabajar de una forma planificada, utilizando instrumentos de gestión, no al azar como se viene trabajando hasta ahora, ¿no? Se toman decisiones al azar simplemente porque se le ocurre a alguien. No se trabaja así. Se tiene que trabajar en función de instrumentos de gestión, como el plan de desarrollo urbano, plan maestro de transporte, el catastro urbano. Son instrumentos que nos van a guiar hacia un desarrollo sostenido. No podemos seguir haciendo las cosas como hasta ahora, porque no se ve el desarrollo de la ciudad. Planificación, ausencia total. Exacto, planificación, ¿no? Si construimos un coliseo, tenemos que tener el sustento de por qué lo hacemos, ese coliseo, qué beneficio va a tener y en qué sitio lo vamos a hacer, ¿no? Y tiene que contribuir al desarrollo global de la ciudad, ¿no? No simplemente como una obra aislada, porque si trabajamos así, como venimos haciendo hasta ahora, soluciones aisladas, no vamos a avanzar en nuestro desarrollo. De eso vamos a seguir hablando, pero bueno, vamos llegando al final de esta importante entrevista. Nos ha dado mucho gusto, pero dime una cosa, ¿tuvo momentos tristes, en algún momento lloró o es fuerte como la roca o como hierro Rubén Tamayo?
aun cuando le pasen cosas terribles. Bueno, como ser humano siempre pasamos días muy tristes, no todo es color rosa, y más todavía si uno nació en pobreza, ¿no? Yo he llorado bastante de niño. ¿En qué momento, más o menos? Las noches, Ya. cuando me sentía solo, no, sin padres, sin madre, sin hermanos, en una casa donde yo no conocía a nadie, y bueno, como niño lloraba, ¿no? Bastante. Y bueno, también de joven, ¿no? Cuando no había trabajo, no había dónde vivir. Y aún en la vida adulta uno tiene momentos de dificultad grande, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo tuve un problema grande, ya profesional, ya político, cuando puse al descubierto toda la trafería que se estaba haciendo en el sistema de drenaje, ¿no? Fue un escándalo. Bueno, ante los medios de comunicación, bueno, el ingeniero Tamayo pone al descubierto todo esto, pero en mi vida privada yo fui desaparecido, por ejemplo, del sistema, ¿no? ¿Cómo así? Un día quise girar un recibo, ya tenía hijos en la universidad, quise girar un recibo de honorarios y no podía porque mi nombre ya no figuraba en el sistema, ¿no? Ya. Fui sancionado por de repente sacar la cara por los intereses de la ciudad, ¿no? Pusieron un letrero rojo en mi puerta, Ya. bueno, y no tenía ingresos, ¿no? Tuve que contratar un abogado, un contador para que de nuevo pueda ingresar al sistema para poder yo cobrar por mis servicios, y mi mayor cliente es el Estado, y si no figuro en el sistema no puedo cobrar. Lloró entonces. Lloré, sí, en mi soledad, en mi cuarto, porque tienes una carga, una responsabilidad, hijos en la universidad y el mes llega rápido, hay que proveer alimentos, alquiler, todo hay que pagar, y no podía, pues, ¿no? Entonces fueron días muy difíciles. Episodio difícil, pero siempre hay un momento de felicidad. ¿Recuerda algún momento de felicidad donde desbordantemente, caramba, se emocionó, gritó y cantó y de repente también lloró, pues, de alegría? Siempre, más es la alegría de vivir, pues, ¿no? Bueno, muchas alegrías he tenido en la vida. Cuando terminé mi carrera, yo me acuerdo que cuando yo ingresé a la universidad fui a visitar a mi mamá y le dije: mamá, ingresé a la universidad. Mi mamá estaba en su cuartito tejiendo una chompita y, hijo, me dijo, ojalá algún día termines. Ojalá que yo esté viva todavía para cuando termines. Y nadie creía que yo iba a terminar si no tenía los medios y estaba ingresando a una universidad particular, ¿no? Bueno, casi nadie creyó, ¿no? Pero lo terminé en 5 años y en primer lugar, ¿no? Y fue un día de mucha alegría para Emocionante mí. también, ¿no? Sí, un logro. Bueno, mi mamá no creía, ¿no? Ni la familia no creía. Fueron días de mucha alegría cuando nacieron mis hijos, cada uno fue naciendo, ¿no? Cada 2 años tuve hijo. ¿No? Sí, bien programados también. programado, ¿no? Nacieron como yo quise, como lo pedía el Señor, 2 varones, 2 mujeres, 2 parejitas. 2 parejitas, ¿no? Y yo estoy contento, y el mundo político también me ha traído muchas satisfacciones, aunque también tiene sus cosas, ¿no? Como cuando te acusan de algo, te inventan cosas, pero La guerra sucia. la guerra sucia, a veces yo escuchaba mi vecino ponía su radio, acostumbra a poner fuerte, ahorita está, casi no se oye, Ya. y el noticiero ahí los sábados escuchando, ese Tamayo es tal por cual, da vergüenza salir a la calle. Y el vecino también codeando ahí. El vecino, da vergüenza. Pero todo eso le hace fuerte a un ser humano. Sí, todo eso hace a uno fuerte y también hace apreciar mucho mejor los éxitos de que uno va teniendo en la vida, ¿no? Porque si no hay cosas, o como dicen, ¿no? Si la noche no existiera, no apreciaríamos el día.
Y si no hubiera día, la noche no sería bonita tampoco. Tiene que haber, Claro. ¿no? Los dos lados, ¿no? Si no hubiera el mal, digamos, en el universo, ¿cómo sabríamos qué es el bien? ¿No? O si no hubiera la muerte, ¿cómo apreciaríamos la vida? La vida la apreciamos porque existe la muerte, ¿no? Entonces, eso hace también que la vida sea más bonita, ¿no? Claro, la monotonía, señores, no funciona en ninguna parte. Vamos a pasar a una, estaría bien que entremos a una sección de preguntas y respuestas rápidas. Sí, Y buscaremos otro escenario, amigos. Entonces estamos hablando con el ingeniero Rubén Tamayo Molinero en este interesante podcast. Zona Franca, la estación del emprendedor, y esta vez en un escenario distinto, gozando del esplendoroso sol en la ciudad de Juliaca. Estamos siempre terminando ya este importante podcast con el ingeniero Rubén Tamayo Molinero, que tiene la gentileza de atendernos hoy día. Preguntas rápidas y respuestas rápidas. ¿Conforme? Conforme. ¿Cómo te puedes calificar? Perseverante. Una sola palabra. Lo mejor de Rubén Tamayo. Bueno, creo que no tengo nada mejor. Bueno, entonces, lo peor que te pasó. La separación con la madre de mis hijos. ¿Qué pasó? Bueno, de mutuo acuerdo, hace casi 3 años hemos decidido separarnos porque teníamos problemas por incompatibilidad de caracteres. Lo bueno es que hoy en día no tenemos ningún problema, mis hijos tampoco tienen ningún problema y la vida continúa. Vivir en paz o convivir de esa manera. Vivir en paz, no hay por qué hacernos mayor problema. Son también parte de la vida, ¿no? Cosas ocurren. Que no solamente le pasa a Rubén Tamayo, es casi un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno. Cuando ya las cosas se ponen difíciles, creo que lo mejor también es eso, ¿no? Para no vivir una vida conflictiva. Claro. Esfuerzo. Bueno, toda una vida de esfuerzo, ¿no? Lucha. Continuamente. Amor. Es lo mejor que se puede tener y dar al prójimo. Sufrimiento. Se sufre, pero se aprende también y se goza. Claro. ¿Qué le gusta leer a Rubén Tamayo? Me gusta la literatura griega. Caramba. ¿Película favorita? De acción. ¿Comida favorita? Todo lo que esté a base de pescados. Caramba, qué bueno. ¿Cuál es el talento de Rubén Tamayo o de un ser humano? Bueno, yo soy bastante intuitivo. Qué bueno. Sí, y analítico. Es una virtud también. Sí. ¿Algún defecto? Muchos, como cualquier ser humano. Claro. Virtudes. ¿Qué te puedo decir? No, es difícil autocalificarse. Eso es bueno también, ¿no? Juliaca. Una ciudad que está llamada a un gran destino. Amigos. Muchos amigos. ¿Enemigos? No tengo enemigos. Hijos. 4. Mujeres. 2 hijos, hijas, mujeres. Tradición. No he sufrido traiciones. Retos. Muchos retos en la vida. Vida. ¿Qué significa? Bueno, para mí la vida es la fe cristiana. Y la muerte. También irse con Cristo. Éxito. Yo me considero un profesional exitoso, ¿no? Mi carrera me gusta. ¿Qué hobby tiene Rubén Tamayo? Siempre me gustó el ajedrez. ¿Hay algún temor, miedo? Miedo, no tengo miedos. Sueños. Me gustaría que el pueblo me dé su confianza para poder servirlo. Con 3 palabras para terminar en este podcast, ¿cómo podría interpretar de la vida misma, Rubén Tamayo? En 3 palabras, ¿cómo es eso? Bueno, la vida es algo hermoso, es un regalo, ¿no? De Dios. Hermoso regalo de Dios. No podía faltar una recomendación porque, amigos, nosotros estamos buscando no solamente buscar elevar la marca personal de personas que tienen que enseñarnos algo con sus sufrimientos, momentos tensos, sus alegrías, el ascenso. ¿Qué recomendación dar
de una persona que nació en la pobreza, tuvo sufrimientos, pero supo imponerse, porque tantas personas de esta generación sufren lo mismo y muchos hasta buscan quitarse la vida. La vida también es un esfuerzo, hay que tener metas trazadas, hay que tener objetivos, retos, pero hay que esforzarse para poder lograr eso que nosotros anhelamos. No depende de otros, depende de nosotros mismos. Gran lección realmente. Todo es posible aun cuando veamos oscuridad a cada paso. Siempre hay un camino, siempre hay una luz hacia donde podemos dirigirnos. ¿Hay que tener temor a la competencia? No, yo creo que la competencia es buena. Totalmente. Incentiva para mejorarse cada día. Claro. Muy bien, ingeniero Rubén Tamayo, un gusto, gracias por atendernos. Este podcast estamos en la era digital tratando de hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Así que un gusto realmente, así que le dejo la parte final también. Bueno, saludar aquí al pueblo de Juliaca, un pueblo emprendedor, pujante. Yo siempre he dicho, acá se han reunido la mejor gente de la región Puno, gente emprendedora, gente trabajadora. Yo veo gente que se amanece trabajando, esforzándose para mejorar su calidad de vida, por sus hijos, por su ciudad. Muchas gracias, Mario. Gracias, ingeniero Rubén Tamayo. Amigos, de mi parte, gracias por vernos nuestra difusión del podcast Zona Franca, la estación del emprendedor crece y crece. Véanos por Facebook los sábados 8 de la noche, por YouTube, domingo 6 de la tarde. Nos vemos.